Bienvenidos, bienvenidas un día más a Taradataras. Hoy estamos con el podcast de Atrévete a conocerte. Hola. Hola. Yo soy Claudia Sánchez. Y yo María Rubio. Y vamos a hablar de los traumas y del apego. Sí. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Empezamos por los traumas, ¿no? Creo que Sí. hablas un poco de ello en tus... Sí, total. Vale. Entonces tú, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo que es un trauma, que... Claro, y esto es una ¿Qué cosa piensas? que es lo que hablábamos antes. Me he planteado, o sea, como que hablo mucho de los traumas. Y es como, supongo que es un suceso que revivo una y otra vez en mi cabeza y de cierta manera me impide hacer cosas en mi vida de una manera como más normal. Es como la definición así conceptual que le puedo llegar a dar a esta pregunta. Vale, bueno, es una buena definición, ¿Sí? Yo diría, al final. Yo te diría que tenemos como dos tipos de trauma, ¿vale? Lo que la mayoría de la gente entiende como un trauma, ¿no? Que es lo que en terapia consideramos una T grande o una T pequeña, que son más traumas de apego, ¿vale? Si luego te lo relaciono con lo que vamos Sí. a hablar. Vale, una T grande es lo que todo el mundo cuando dices trauma se imagina, pues igual un accidente de coche, yo que sé, una guerra, algo fuerte, no hace falta que sea algo tan difícil, ¿no? Una ruptura, por ejemplo, ¿no? Cosas que sabes qué son, me está generando un trauma y lo puedo rastrear hacia atrás, ¿no? O sea, de dónde viene. Entonces, como definición general de trauma, yo te diría cualquier cosa que sea un punto en tu vida que a partir de ahí tienes que cambiar tu manera de pensar o de actuar, ¿no? Como un break ahí en la vida. Las T pequeñas, que al final son las que solemos tener, pues es cualquier cosa que hayamos tenido durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, que nos haya afectado de manera negativa y que nos cambie el comportamiento de ahí en adelante. Te pongo un ejemplo muy fácil. Un niño, por ejemplo, que sufre un abuso de sus padres continuado, ¿no? Pues probablemente tiene más trauma, digamos, cuando llega adulto, que un niño que un día ha tenido un accidente de coche y ya está. ¿Por qué? Porque el accidente de coche, pues dices, jolín, esto es lo que ha pasado y sé que por eso tengo miedo a la carretera, pero a todo el abuso que has sufrido de pequeño probablemente no sabes que es un abuso, no sabes que eso ha sido un trauma y es mucho más difícil de reconocer, de decir, jolín, tengo un trauma por esto que ha pasado. Sí. No sé si esto te... Sí, total, como que es más complicado en general de ya no identificar simplemente la causa, sino de tratar toda la concatenación de acontecimientos que ha tenido que ver con eso, Eso es. ¿no? Que muchas veces pues también. Yo siento que tengo un trauma con el abandono absolutamente enorme, Ok. absolutamente enorme, y hasta el momento en el que llegué al punto de darme cuenta de dónde venía pasó mucho. O sea, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de decir, coño, esto no viene de esto, en plan, de esta ruptura que me ha pasado ahora. ¿Cuánto tiempo me lleva pasando esto en mi vida? ¿No? En plan, ese momento de decir, tiras para atrás y dices, ¡hala! Ahí va. Y es eso de decir, vale, yo a día de hoy puedo decir que lo tengo superado, pero luego hay ciertos momentos que no he superado algo súper concreto, que es como, siento que sigo teniendo ciertas actitudes, ciertos ápices, ciertas cosas pequeñas que siguen estando ahí de una manera súper presente en mi vida, de una manera incondicional. Y me parece como mucho más complicado de saber gestionar, porque muchas veces es el, no sé qué me pasa, ¿no? Del, ¿por qué estoy así? O sea, no me está pasando nada, estoy feliz, tengo una vida súper... Luego dices, wow. Te sientas, te paras, piensas... Dices, ostras, Dices, qué de cosas. Qué de cosas, ¿cómo las gestiono todas? No, sí, No, totalmente. es verdad. También porque, obviamente, cuando no tienes una cosa que sabes que ha pasado, te es mucho más fácil justificar el sentirme mal, ¿no? Ya. O sea, si yo soy refugiada de guerra, tengo mucha justificación para sentirme mal, pero si resulta que igual, te pongo un ejemplo, mi padre, mi madre, mi hermana no me hacía caso de pequeña, ¿no? Y ha habido ahí una pequeña negligencia de mi cuidado y yo ahora me siento que tengo miedo al abandono, por ejemplo, a raíz de eso, es mucho más difícil de justificar, ¿no? Sí. ¿Por qué me siento tan mal? Porque necesitamos esa justificación, aunque no deberíamos necesitarla. Ya. Pero la realidad es que sí la necesitamos. Como el hecho físico, muchas veces yo me anclo a esas cosas. De decir, vale, me ha pasado esto y es físico. Y lo he visto y he vivido esto. Y existe. Pero claro, cuando es un trauma de eso es que vas como las tres pequeñas, que vas como Las alargando tres las pequeñas. cosas. Es como, no hay nada físico que me impida no solucionarlo. Y es como, te anclas mucho ahí. Sí, porque nos falta también un poco de autocompasión, diría yo, ¿no? Sí. Obviamente, si te viene cualquier amigo tuyo y te cuenta eso, tú vas a ser empática, ¿no? Y vas a decir, jolín, qué mal lo tienes que haber pasado. Ya. Pero claro, piensa qué te ha pasado a ti Sí. y ya el proceso mental es súper diferente, ya es como,
porque te sientes mal, si no te ha pasado nada, si Ya. no es para tanto, relájate, ¿no? Nos O hablamos los peor. peros, las cosas de decir, vale, puedo estar así, pero mira, tengo esto, y ahora estoy así, y ahora igual esta relación que tenía con esta persona cambia de esta manera, pero luego dices, vale, no está bien, no está bien. Sí. Y al final, cuando los traumas no van más hacia el apego, ¿vale? Que bueno, el apego sería, como definición de apego, la manera que tenemos de relacionarnos con otros, ¿vale? Sí. Yo me apego a ti o tú te apegas a mí, no es una cosa interna de mí sola el apego, necesitas a otro para apegar, ¿no? Entonces, aprendemos a apegarnos desde pequeños y luego durante, bueno, toda nuestra vida nos estamos apegando. ¿Qué pasa con el apego? Con los traumas de apego, sobre todo, que son muy difíciles de ver. Y tú solamente los entiendes cuando te estás apegando con otra persona y ves que algo falla ahí. No lo puedes entender tú solo. Y tú solamente lo puedes reparar con nuevos apegos. No lo puedes reparar tú solo. Ya, Y eso es lo que le hace muchísimo más complicado, claro. sí. En el segundo libro que tengo, en el de Recuerda Querer, hay un texto que se llama Casualidades y habla un poco de eso de decir, "Oye, siempre he tenido como cierta cosa, cierto, ¿cómo llamarlo? Actitud totalmente... no es periódico, tío, no me sale la palabra. ¿Crónica? No, como todo el rato, o sea... Constante. Muy bien, constante, gracias. He tenido como siempre la actitud constante en mis relaciones con ciertas personas de bueno, pues, ciertas cosas que hago a la hora de relacionarme con ellos. Y cuando este año fui un poco consciente de todo el trauma que me había supuesto haber estado con otras personas, metida en otra relación diferente, fue como que me di cuenta de que estaba como curando esas cosas porque me estaba dando cuenta al relacionarme con otra persona de que no estaban bien. Fue como el momento de decir, y de hecho yo se lo decía a él en plan, estoy curando contigo un montón de taras, un montón de cosas que yo creo que sin tener la oportunidad de relacionarme contigo no me estaría dando cuenta que las tengo. Claro. Porque las tengo como tan asumidas, las tengo tan normalizadas y son actitudes tan tóxicas incluso para mí y para la gente con la que me relaciono, que hay gente que evidentemente que ya lleva pues conmigo un montón de tiempo, que no es que las tengan normalizadas, sino que no se les hace nada de raro, ¿no? Y las tienen como súper metidas en la costumbre. Y ahora que estoy contigo, que eres una persona totalmente nueva, que no me conoces de nada, la estoy teniendo y me estoy relacionando contigo de cierta forma y me estoy dando cuenta de que esto chirría, porque tú me dices que te chirría, entonces es como un wow, nunca me había dado cuenta de que estas cosas pasan. Y yo es una cosa que me he llevado mucho de decir, coño, al final hay veces que relacionándonos con una persona también nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos súper normalizadas y no están bien, y sin la oportunidad de hablarlas con otra persona y relacionarte con otra persona de la misma manera, no tienes tampoco la forma de cambiarlas. No hay otra forma. Que eso es una cosa que también a mí me gusta mucho explicarlo en terapia, porque obviamente no a terapia tú vienes tú. No vienes Ya. tú con quien te relacionas, va una persona sola. Y claro, sí, podemos entender cuál es tu tipo de apego más o menos, podemos entender de dónde viene, pero cómo lo cambiamos, ¿no? Porque o sea, a mí me interesa que se genere un proceso en el que tú puedas cambiar este apego, porque te está haciendo daño tener este tipo de apego, ¿no? Y al final no es posible que lo hagas solo, es que no es posible. Entonces, claro, primero entender, ¿no? Cuáles son los tipos, que más o menos no sé si sabes los tipos de apego, que tenemos varios, pero claro, tú te pones a ver en las redes y además te lo ponen categórico, estos son los 4 tipos de apegos y si tienes esta característica y esta, eres apego ansioso. Sí, Y no es así. pues hay un montón de TikToks sobre eso. Los he visto, seguro. Muchísimo. Encima, hay veces que me salen incluso como con colores y luego me sale otro vídeo y tienen los mismos colores. Es como wow. Sí, porque Qué yo fácil creo que es más o venderlo. menos es muy fácil de vender, porque al final sí, o sea, tipos de apego, 4 tipos de apego. Tenemos el apego seguro, ¿vale? Que es el que queremos, significa que yo me apego a ti, Sí. pues de una manera sana, lo que todos categorizaríamos como sano, ¿no? O sea, te marco mis límites, acepto tus límites, etcétera, etcétera. Vale. ¿Apego seguro durante toda su vida tiene alguien? Igual, yo no lo he conocido, no creo. ¿Vale? Luego tenemos el apego desorganizado, ¿no? Que estaría al otro punto del espectro, suele ser más común en niños que han sido abusados durante mucho tiempo o han sufrido un bullying durante varios años. Entonces se genera un apego pues, muy desorganizado, como bien dice la palabra, ¿no? Paso de ansioso a evitativo, ansioso, evitativo, ansioso, evitativo, de una manera muy brusca. O sea, no consigo apegarme bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creciendo pues, nunca he tenido un referente al que apegarme bien. Y luego están los 2 tipos de apego inseguro, que es en los Son que los nos que más me solemos... salen en TikTok. Exactamente, Sí. y en eso nos movemos todos, ¿vale? No porque tengas una relación con un apego inseguro significa que tu apego sea inseguro para siempre toda tu vida y ya está, no, ¿vale? Los 2 apegos inseguros, que son
El ansioso, ¿no? Que son conductas más de intentar complacer, intentar que la persona me muestre ese amor, ¿no? Miedo al abandono, un poco por ahí. Y el apego evitativo, que es un poco pues, lo contrario, ¿no? Ese me alejo para que no me hagas daño. Lo estoy generalizando muchísimo, ¿vale? Los tipos de apego tienen como mucho más, pero más o menos, para que te hagas una idea. Claro, tú ahora abres un vídeo de TikTok y ves la descripción de apego evitativo, porque igual, pues con este chico con el que has estado ahora, te has empezado a enamorar y entonces te has agobiado y has puesto distancia y ya dices, ah, mi apego es evitativo. A mí eso me pasaba mucho. Me salían los dices y era como... Encima solo me salían el evitativo y el ansioso. Y los otros dos no los había oído nunca. Y me salían los dos tipos y decía, vale, yo tengo este. Y luego a los meses me salía otro y decía, ay, no, ahora tengo este. Y era como, ¿cuántas cosas tengo, no? Tengo de todo. Tengo de todo. Es el patologizar todas las cosas. Sí, pero fluctúan, ¿no? Fluctúan. Tú puedes tener una relación súper evitativa, una más ansiosa, una muy segura, ¿no? O sea, lo que suele pasar es que tengamos estas 3 o 4 bastante seguras, ¿vale? Que si con familia, que si con mejores amigos, que si con gente en la que confiamos, y luego igual tenemos, yo qué sé, en las relaciones en pareja, pues por este motivo tendemos a ser más evitativos, ¿vale? Igual también en las de amistad, pero luego con mi familia pues soy súper ansiosa, porque es que puede haber 1000 motivos, ¿vale? Lo importante del apego, te diría yo, es entender que no vas a tener uno toda tu vida y que el apego se puede reparar, 100%, desde una sesión de terapia en la que ya la relación terapéutica es una reparación del apego, hasta con tus relaciones personales en general. O sea que al final si vas a un psicólogo porque tienes problemas de apego, sí, eso que te digo, vamos a entender de dónde viene, por qué está, cuál tienes más o menos, pero luego te toca ir y reparar tus relaciones para que ese apego se repare. No lo puedes hacer aquí solo. Sí, que al final va fuera también va como fuera del espacio de la terapia. Sí, va mucho fuera. Y eso al final, bueno, a todo. Que al final, como todo lo que hacemos en terapia, ¿no? O sea, yo te lo explico, pero si tú luego no lo haces... Ya, estás aquí. Pues léete un libro. Ya, total, no, sí. ¿Cómo podemos saber si tenemos un apego saludable? Porque yo lo veo como un poco ambiguo en general. Es muy ambiguo. Vale, a ver, cosas así muy en general, ¿no? Sí. Que diría yo que muestran que el apego es saludable. Sería, por ejemplo, yo soy capaz de marcar límites a mi pareja o mi amigo o con quien me está pegando y acepto los límites de la otra persona, ¿no? O sea, si yo te digo esto no me gusta por esto y esto, la otra persona lo acepta y si la otra persona me dice lo mismo, yo lo acepto. No me siento atacado, no se siente atacada la otra persona, ¿no? Sino como manera de llegar a acuerdos, ¿vale? Dentro de los límites hay un montón de cosas, o sea, tus límites personales son 1000. Si tú hay uno de estos límites que no puedes reflejarle a tu pareja o a tu amigo o a con quien te estés apegando, esto ya sería un signo de que ese apego necesita algún tipo de reparación, porque yo no me siento cómoda compartiendo esto y por qué es eso. Y si tú notas que la otra persona tampoco se siente cómoda compartiendo contigo, también sería un signo de que algo está mal, ¿no? O sea, más que saber qué es lo que hace un buen apego, es más fácil ver qué es lo que no. Ya. Y si faltan esas cosas, pues es que sí. Total. O sea, ahora está como muy de moda todo esto de vamos a comunicarnos, vamos a poner límites. Ahora está como súper... Hay un boom. Sea, sí, hay como un boom en general con todo esto, con todo el apego, con ser responsable emocionalmente. Todas estas cosas, es que a mí son cosas que son conceptos. Yo creo que cada uno entendemos una cosa por lo que es, en plan, hasta que es eso, en plan, hasta que no lo hablamos con alguien profesional que de verdad entiende las cosas, son todo conceptos amigos que tenemos en la cabeza, porque no tenemos ni idea, ni lo hemos estudiado, ni sabemos cómo funcionan, y nos dedicamos a utilizar las palabras de una manera en plan de, yo, amigas, tía, tengo apego evitativo, y yo, tía, vale, en plan, soy súper evitativa. O sea, soy súper evitativa y estoy con una persona que tiene totalmente apego ansioso y yo, tía, en castellano. O sea, ¿Qué me estás contando? Cuéntame qué te pasa. O sea, antes es como, soy consciente antes de que me tienes que explicar, porque si no, no te voy a entender. ¿No? Y estas cosas de que está súper de moda eso, o sea, la responsabilidad emocional, los límites, tal y cual. Y a mí siempre me ha costado muchísimo marcar los límites. O sea, es una cosa con la que siempre me he visto súper frustrada, porque muchas veces no he sabido ni siquiera dónde está mi propio límite. O sea, de no conocerlo. Y en el momento en el que me tenía que plantar delante y decir, vale, esto lo está sobrepasando, esto no, esto tal, esto cual. La manera de comunicarlo también me parece súper importante, porque al final muchas veces yo, que igual me revienta el carácter y lo saco para adelante, me estoy dando cuenta de que igual estoy diciendo algo como súper coherente, pero que la otra persona está sintiendo absolutamente atacada porque le estoy levantando la voz de una manera súper inconsciente y es como, vale, o sea, me parece que va como todo como muy ligado, ¿no? Y que muchas veces es como poner límites. ¿Qué significa poner límites?
O sea, es una cosa ¿Qué que significa es como, poner ¿qué significa límites? poner límites? O sea, vale, esta actitud está sobrepasando esto porque me está haciendo daño. Pero, o sea, ¿realmente es posible llegar a un punto medio? O sea, cuando tú pones un límite, la otra persona lo sobrepasa, pero realmente no lo está sobrepasando. Es que no sé cómo explicarlo, es que me parece muy complicado. A ver, O sea, de decir, yo pongo este límite, en plan, es que no me sale ahora mismo ningún ejemplo, pero igual de algo que te molesta. igual, sí, total, es algo que me moleste, yo qué sé. Pues que esté por ahí con mis amigas y que tú estés dándome la tabarra con irnos, yo qué sé. Vale. Cualquier cosa así, ¿no? Que me siento como súper invadida por esa parte. Es decir, estoy disfrutando de tiempo con mis amigas y me está dando aquí la chapa con qué tal. Pero a ti te nace hacerlo así. ¿Entre dos puntos tan opuestos se puede llegar a algún punto medio o realmente es imposible? Hombre, yo creo que se puede llegar si los dos hacen concesiones, ¿no? Igual, mi límite, ¿vale? Es este. Sí. Pero yo te veo capaz de llegar aquí. Y si intentamos llegar aquí y tú también intentas llegar a esa mitad y llegamos a un acuerdo, porque al final, y esto yo lo relaciono con un concepto que veo muchísimo en las redes y lo veo súper malo, ¿vale? Y es el de el amor incondicional. Ay, yo tengo un podcast hablando sobre eso, Vale. pero yo realmente creo que el amor incondicional existe de cierta manera. A ver, cuéntamelo, porque yo lo que suelto en terapia siempre, y además lo creo firmemente, es que el amor incondicional no debe de existir, y te digo por qué. Incondicional. La palabra incondicional significa sin condiciones. Sí, Siempre vale. hay condiciones, pero hasta tu madre tiene condiciones contigo, Claro, aunque no, te sí. quiera más, ¿sabes? Sí. Y tiene que haberlas. Claro, o sea, yo la palabra incondicional la utilizo como mucho más rollo palabra poética. Claro. En plan de decir, sí, o sea, no como tan de sin condiciones, sino de decir, al final, yo creo que hay personas a las que por X o por Y vamos ya no a querer de una manera en nuestras vidas, sino a querer muchas veces por eso, en plan, por lo que hemos vivido. O sea, decir, mira, pues igual me has hecho esto, hemos acabado fatal, has acabado rompiéndome la cabeza en 4.000 trozos, pero realmente te he querido en este momento y sé que, o sea, no es que te vaya a querer en mi vida toda la vida, ni te vaya a querer a costa de todo, sino que en el fondo te voy a querer siempre porque hemos vivido esto, es un recuerdo que yo tengo en mi cabeza muy bonito, ¿no? De este momento, soy consciente de todo lo malo, pero siendo consciente de todo lo malo, soy consciente de que me has hecho feliz y por eso como que no voy a encadenar un suceso de actos de ni rencor ni nada, en plan, como que ese tipo de personas que te han hecho mucho daño, pero aún así es como, quiero que seas feliz. O sea, para mí el amor condicional es eso. O sea, después de estar mucho tiempo con una persona, haberle querido un montón, haber vivido como un montón de cosas juntos, de haberos acompañado, el momento en el que se acaba, tener como la madurez necesaria de decir, te he querido mucho, nos vamos a separar, nuestros caminos se separan, pero quiero que seas feliz y porque al final te voy a querer siempre por lo que hemos vivido y por lo que muchas veces pues he aprendido o has aprendido tú de mí, de esa relación. Okay. Claro, o sea, eso. Sí, pero no incondicional de sin condiciones, no. En plan, incondicional mucho más en el sentido de a pesar de todo. Eso ¿sabes? sí, no, porque de a pesar de todo, sí, total. Es una cosa que ha pasado, sí. Claro. Pero sin condiciones y sin límites. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y nada, a ver si, bueno, en algún momento volvemos a hacer algo o compartimos o ya veremos. La verdad que sí, porque he estado súper cómoda, ha sido súper guay y es como, es lo que hablábamos, de darle como a lo que yo digo la explicación de decir coño. En plan, que tiene un sentido, que sí. Sí, totalmente. Perfecto, pues nada. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, a ti también.